Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a la segunda clase virtual. Violencia y conflicto en el Perú, primera parte, es el tema del día de hoy. Y si vamos a hablar de violencia y conflicto, tenemos que hablar de terrorismo. Terrorismo podemos ubicarla entre los años de 1980 y el 2000. Algunos lo llaman conflicto interno, otros lo denominan como violencia política. Lo cierto es que en este periodo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se enfrentaron a un grupo de terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Estos buscaban imponer el terror para así llegar al poder. Tomando datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, comisión que analizaremos al detalle en la siguiente sesión, fallecieron alrededor de 70.000 personas, repartiéndose en gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori. Sendero Luminoso era un grupo terrorista liderado por Abimael Guzmán Reynoso, o llamado también el presidente Gonzalo. Este era profesor de filosofía que se había inspirado en la ideología maoísta de la Revolución Cultural China. Sendero Luminoso se organizó como un grupo político en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Inicialmente fue denominado por el gobierno de turno, es decir, de Fernando Belaúnde Terry, como un simple grupo de abigeos, como un grupo de ladrones de ganado, de ladrones de oveja. Grave error. La estrategia que utilizaba Sendero Luminoso era el terror para el servicio de sus objetivos. Podemos diferenciar tres etapas en este conflicto con Sendero Luminoso. La primera, el inicio de 1980, donde comienza una guerra popular contra el Estado peruano y la población civil. La violencia se desarrolló básicamente en la Sierra Sur Central. Ayacucho, Huancavelica y Apurímac fueron las regiones más afectadas. El primer atentado se realizó el 17 de mayo de 1980 en Chuschi, Cajamarca. Fue en una noche antes de las elecciones presidenciales, donde quemaron las ánforas de sufragio, sembrando el terror entre los pobladores. La respuesta estatal, la respuesta del Estado no se hizo esperar. En 1982, Fernando Belaúnde Terry declaró el estado de emergencia y ordenó que las Fuerzas Armadas se encargasen de luchar contra Sendero Luminoso. Se aplicó también una estrategia militar donde no se distinguía entre miembros de las organizaciones subversivas y poblaciones ajenas a ellas. Localizamos ahí la masacre de Churacay, Ayacucho, en 1983. Ahí los comuneros asesinaron a 8 periodistas que habían llegado a investigar una masacre cometida por Sendero Luminoso. También el guía y un poblador fueron asesinados, confundidos como terroristas. Otro hecho importante, resaltante y lamentable fueron las muertes en el pueblo de Acomarca. No obstante, no la realizó Sendero Luminoso, la realizó un grupo de elementos de una patrulla del Ejército del Perú contra una supuesta base de formación del grupo terrorista senderista. Se realizó literalmente una sistemática tortura y violación de su población. La violencia aumentó, se intensificó. Lucanamarca, Ayacucho, fue el escenario de una de las masacres más sangrientas, perpetrada por Sendero Luminoso. Ahí mataron a colaboradores con la policía, los tildaron de soplones. Ante ello,
se crearon escuadrones de la muerte para eliminar a los enemigos. Sin embargo, lejos de amilanarse, lejos de asustarse, Sendero Luminoso expandió el terror por otras regiones. Ya no solo era la Sierra Central, sino ahora la costa, Lima, la capital. Entre 1986 y 1989 empezaron los asesinatos selectivos de personalidades, de grandes personalidades. Una de ellas fue la del presidente del Jurado Nacional de Elecciones de ese entonces. También la región San Martín fue víctima del ataque de Sendero Luminoso. Su base policial de Uchiza fue afectada. Pero ahí se evidencia una alianza estratégica de Sendero Luminoso con los narcotraficantes. En 1989, las Fuerzas Armadas elaboraron una estrategia distinguiendo a 3 tipos de población: los amigos, los neutrales y los enemigos. Si vamos a hablar de la caída de Sendero Luminoso, tenemos que hablar de las formaciones de organizaciones de autodefensa en el interior del país, como las patrullas anti-Sendero Luminoso o rondas campesinas, ante la ausencia o pasividad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. También la derrota, en primer lugar, en 1992 de Abimael Guzmán, el camarada Gonzalo, que había caído preso. Luego, su reemplazante, el camarada Artemio, que cayó en el Alto Guayaga. El camarada Artemio, era un cabecilla terrorista y estuvo prófugo durante 25 años. Fue el último dirigente libre del Comité Central de Sendero Luminoso. El resto está preso o muerto. Ahora pasemos a hablar del movimiento revolucionario Túpac Amaru, o simplemente MRTA. Se inspiró en las guerrillas izquierdistas de otros países, sobre todo en el MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario, y esta a su vez en el fraccionamiento del APRA, denominado APRA Rebelde. Fundada en 1982 y liderada por Víctor Porlay Campos, y tras su captura y encarcelamiento en julio de 1992, pasó a ser liderado por Néstor Serpa Cartolini. Sin embargo, muere en la toma de la Embajada de Japón en 1997. La estrategia que utilizaban fue la violencia revolucionaria, tomando como armas la extorsión y el secuestro de los principales industriales y políticos del país. La extorsión, pues, era obligar a una persona a que omita un acto o negocio jurídico con el ánimo de lucro, con el ánimo del beneficio propio. Y el secuestro era pues amedrentar a los familiares de estas personas víctimas Ahora vamos a ver una cronología de los principales atentados del MRTA. En primer lugar, tenemos en 1984 la primera acción, donde el grupo armado dispara contra una comisaría de Villa El Salvador. Hubo un intento o una salida pacífica a sus demandas. Mira, solicitaron en 1985 un diálogo con el gobierno de Alan García. Sin embargo, y como dije, esto quedó en intento. Alan García no aceptó tal diálogo.
Ante ello, en 1986 se reinician sus acciones, radicalizando sus métodos. Es así que en 1987 el secuestro de empresarios, profesionales, funcionarios públicos y personas adineradas se hizo evidente. En 1988 secuestran al general de la FAP, Héctor Gerí, manteniéndose 113 días en cautiverio. En 1989, Víctor Polay Campos, líder fundador del MRTA, es capturado. Sin embargo, al año siguiente, escapa del penal Castro Castro en Lima, junto a otros MRTistas. Ese mismo año, hubo otra segunda salida pacífica a sus demandas por parte del MRTA. Esta vez ante el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, quedó en intento, ya que Fujimori no aceptó tal diálogo. En 1991 secuestran a 9 miembros de la policía. En 1992 atentan contra un camión portatropa del ejército de Miraflores. En 1993 secuestran al empresario Enrique Uribe Tazaico, terminando luego por matarlo. En 1994 secuestran al alcalde Pedro Vargas del distrito de Pichanaki, Junín. En 1995 emboscan una patrulla militar en el distrito de Pichanaki, Junín. Y por último, si vamos a hablar de una caída definitiva del MRTA, tenemos que hablar de la toma de la embajada japonesa en Lima. Ahí, 14 MRTistas tomaron la embajada y secuestraron a una serie de personajes públicos, congresistas, entre otros, embajadores, entre otros. Sin embargo, luego de varias semanas, y gracias a la operación Chavín de Huántar por parte del ejército peruano, lograron rescatar a estas personas cautivas. ¿Qué pasó con los 14 MRTistas? Murieron en su intento de defender su idea de revolución, su mala idea de revolución. ¿Por qué es importante conocer el conflicto armado interno del Perú? Porque tú, que perteneces a la nueva generación, debes conocer la época más grave y violenta de la historia de tu país, para que generes conciencia cívica de los errores que se cometieron en los años 80 y 90 y garantices la no repetición de estos hechos. Muchas gracias, estudiantes, por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Pero antes lo dejo con una pequeña tarea, donde solo tienes que colocar verdadero o falso, según cada enunciado propuesto. Todo ello es en base a la clase expuesta. Gracias.